Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y en nuestra sección de podcast contamos con Marcos Vázquez. Es autor de uno de los mejores blogs en salud que se llama Fitness Revolucionario. Con Marcos vamos a hablar sobre todo lo que rodea a la salud, entrenamiento y alimentación de un policía operativo. Vamos a tener una entrevista bastante revolucionaria. Y como siempre, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero que para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, ya sea iVoox, iTunes o cualquier otra plataforma, y compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Marcos. ¿Qué tal estás? Muy bien, un placer charlar contigo. Bueno, pues la verdad es que te tengo que decir que en nombre de ITEPOL, muchas gracias. Tenemos muchas ganas de tenerte. Somos seguidores tuyos de hace más de 10 años. Creo que Wow. hemos leído todos tus artículos, tenemos tus libros, tus programas. Yo personalmente creo que los he hecho todos, algunos repetidos. Y para mí, lo tengo que decir en abierto, es un honor, la verdad, tenerte. Yo, y además, que últimamente te estoy escuchando todas las semanas a ti y a tu hermano en el curso de inteligencia artificial. Y ya por eso esto va a ser como un tú a tú, ¿no? Bueno, para quien no te conozca, es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Una breve presentación, si quieres, para nuestros oyentes. Bueno, muy rápido. O sea, yo tengo un perfil un poco atípico, ¿no? Porque como decías, llevo más de 10 años en realidad dedicándome al mundo de la divulgación en salud, pero yo vengo del mundo corporativo, fui socio de una empresa grande de consultoría y mi interés siempre vino por ahí, ¿no? Por cómo mejorar la salud a pesar de tener poco tiempo, a pesar de tener una vida estresante, un trabajo sedentario esencialmente. Y lo que fue o lo que empezó como un proyecto casi personal para mí, mi pequeño grupo de amigos, compañeros, etcétera, pues gracias a empezar a divulgar esas ideas en Internet, lo que era antes un blog, ¿no? Y después un podcast, etcétera, pues se convirtió en un proyecto grande con cientos de miles de seguidores, con varios libros publicados. Entonces, pues eso, a partir de esos comienzos humildes y personales, pues se ha convertido pues, en un gran proyecto de divulgación del que estoy muy, muy contento, sobre todo por los mensajes que recibo de agradecimiento como el tuyo, ¿no? Y de tu comunidad, que la verdad que es un placer. Pues sí, no, la verdad es que el mundo policial, también en los últimos años, pues mucho importancia el tema del entrenamiento, los descansos que vamos a hablar, y de la salud mental del policía, ¿no? Que poco se habla o poco se quiere tratar, y bueno, unas pinceladas que nos puedas aportar por el beneficio del colectivo de la seguridad. Y vamos a empezar, pues mira, hace poquito, hace dos podcast tuyos que tienes de Fitness Revolucionario, una compañera que era enfermera, María, quiero recordar, habló sobre lo que te voy a preguntar, ¿no? Sobre el tema del trabajo a turnos que tenemos nosotros y así a grosso modo cómo a los policías, cómo nos influye tanto en la alimentación, el descanso a la hora de entrenar, etcétera. Bueno, pues sabemos desde hace mucho que el trabajo a turnos es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Eso es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desregula eso que llamamos el ritmo circadiano, que se refiere a que no solo importa cuántas horas dormimos, que también, sino cuál es la calidad de ese sueño y cómo de ajustado está ese sueño a nuestros ritmos biológicos. Al final, vivimos en un planeta o evolucionamos en un planeta que gira sobre su eje cada 24 horas y por tanto eso ha dado lugar a unos cambios, unas alternaciones constantes entre luz y oscuridad y todo lo que desincronice eso, que es lo que hemos hecho en el mundo moderno, ¿no? Al final todos tenemos una especie de jet lag social en el sentido de que estamos gran parte del día en espacios interiores, expuestos a poca luminosidad, poca luz del sol, y cuando llega la noche nos exponemos a luz artificial, pantallas, LEDs brillantes, y esto tiene un efecto desregulador del ritmo circadiano que afecta negativamente la salud. Y personas que trabajan a turnos tienen este efecto potenciado, ¿no? Sobre todo turnos rotatorios. Un día trabajo por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche. Entonces tiene un efecto negativo. También es verdad que no quiero que nadie se asuste, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que si trabajas a turnos necesariamente vas a sufrir una enfermedad. Simplemente es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, pero por ponerlo en contexto adecuado, siempre digo que, ojo, que ser sedentario
va a perjudicar mucho más tu salud que trabajar a turnos, ¿no? Entonces, si bebes alcohol, no te mueves, comes mal, pues lo de trabajar a turnos es lo de menos. Pero si trabajas a turnos, pues que sepas que es un factor de riesgo adicional y que quizás por eso las personas que trabajan a turnos deberían intentar compensar ese riesgo con mejores hábitos en otros ámbitos, ¿no? El mensaje es aquello que puedas controlar, lo que comes, el entrenamiento, algunos aspectos que podemos controlar dentro del trabajo a turnos, pues todo lo que puedas hacer por optimizar esos ámbitos, pues van a hacer que ese riesgo que existe para las personas que trabajan a turnos, pues sea lo menor posible. Dentro de lo que has dicho, sobre todo para nosotros, la mayoría, nos es más complicado compaginar el trabajo, sobre todo el turno de la noche. ¿Qué sería mejor si pudiéramos elegir? ¿Siempre trabajar en el mismo horario si es de noche? Realmente, pues bueno, dentro de los 250.000 o más policías que hay en toda España, tenemos varios horarios, pero ¿sería mejor trabajar siempre de noches o ir rotando mañana, tarde y noche como en otros casos? Que pudiera elegir. Sí, a ver, voy a especular un poco porque es verdad que no tenemos esos estudios, ¿eh? Vamos a comparar a largo plazo personas que trabajan solo por la noche versus aquellos que trabajan a turnos, pero es verdad que el cuerpo tiene cierta capacidad de adaptación. Entonces, le gusta la regularidad. Por tanto, si tú tuvieses siempre el mismo horario, aunque fuera un horario más nocturno, seguramente sería mejor, ¿no? Tendrías como que ajustar tu día, lo que es la noche es el día y el día es la noche, y gestionando adecuadamente la luz, la oscuridad, la alimentación, el entrenamiento, pues seguramente sería más fácil adaptarse a ese turno fijo. Dicho esto, pagarías un precio muy alto también en tu vida social, que quizás haría que después eso a largo plazo fuera peor, ¿no? Porque como siempre decimos, la salud es multifactorial y un aspecto que se ha considerado poco desde mi punto de vista es el aspecto social. Y hoy sabemos que esa conexión social y estar integrado en la sociedad y en tu grupo y en tu familia y tus amigos es un factor muy importante. Y hombre, trabajar por las noches y dormir durante el día como que no es muy propicio a favorecer eso, ¿no? Entonces, si consideramos todo, seguramente sea mejor. Y si somos capaces, también depende de la frecuencia, no es lo mismo hacer una guardia o hacer un turno nocturno una vez a la semana que 3 o 2 veces al mes. Entonces depende de muchos factores, pero al final pues hay que lidiar con la realidad y no solo pensar en la optimización de la salud de este aspecto de ritmos circadianos, sino cómo impacta eso el resto de variables de la salud de tu vida, como es ese aspecto más social. Pues, por ejemplo, en mi caso, trabajo 7 días seguidos de noche, libro un par y luego yo vuelvo al turno rotativo de mañanas, pero hay compañeros que hacen 4, 5, 6 días seguidos de noche, descansan Mm, 4 o 5 días y vuelven otra vez al turno de la noche, por mm, ejemplo. mm. Y luego, cuando trabajas esos tantos días de noche, eh, a la hora de la alimentación y el entrenamiento, ¿sigues durante esos días una constancia? O, por ejemplo, si yo me levanto, que trabajo de noche y me levanto a la 1, 1:30, ¿sería mejor comer o empiezo el desayuno porque luego tengo otras 24 horas por delante? A ver, depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas para quienes el turno de noche es algo poco frecuente, lo que deben intentar es después de ese turno de noche, intentar aguantar lo más que puedan ese día, quizás echarse una siesta cuando llegan, desayunar algo, desayunar que casi sería su cena, ¿no? Pero bueno, empezar el día comiendo algo, después quizás una pequeña siesta si están muy cansados y aguantar durante el día para que después el resto de días que no trabajan durante la noche pues sean lo más normales posibles. Casos como el que planteas, donde hay varios días, potencialmente bastantes días que trabajas seguido de noche, lo ideal sería que tengas una rutina donde intentes que dentro de tu día hagas cosas a la misma hora, tanto a nivel de comida como de alimentación, en la medida que puedas. Es verdad que si trabajas por la noche, yo intentaría hacer una comida antes de entrar. Por ejemplo, ¿a qué hora entras en el turno por la noche? Pues yo, por ejemplo, entro a las 10 y normalmente a las 8, 8:15 intento hacer la merienda cena. Exacto. Eso está bien. Yo intentaría hacer una comida relativamente grande a esa hora, vamos a llamarla cena, y lo ideal sería durante la noche comer poco. ¿Por qué? Porque sabemos que durante la noche
Al haber más oscuridad y también por el ritmo circadiano natural, pues se eleva la melatonina, que tiene un efecto reductor sobre la sensibilidad a la insulina. Es decir, en general digerimos los alimentos peor por la noche. Evidentemente no vas a estar toda la noche sin comer seguramente y tenga sentido que hagas un snack a medianoche. Bueno, a medianoche pues igual son las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero que no hagas una ingesta muy grande durante la noche, que intentes comer antes, durante y esperar un poco hasta el día. Y cuando llegue el día, pues haces esa comida también un poco más grande, ¿no? Y después, pues intentar recuperar durante el día, quizás esos días donde duermes de día, quizás puedas reducir un poco las horas totales que duermes e intentar dormir más aquellos días donde trabajas durante el día y puedas dormir más durante la noche. ¿Por qué? Porque sabemos que, como decía antes, no solo importa las horas totales, sino las horas a las que duermes, ¿no? Y el sueño es más reparador si se produce entre las 11, 12, 3, 4 de la mañana. Entonces, intentar ahí maximizar las horas de sueño en esos días, ¿no? Entonces, va un poco por aquí y después intentar mantener ciertos horarios, como decía también, de entrenamiento. Por ejemplo, si entras a las... O sea, si comes a las 8, quizás puedas entrenar antes a las 7 y que los días que trabajas que descansas o que no tienes turno de noche, intentar mantener ese entrenamiento. O sea, la idea es, dado que por la naturaleza del trabajo hay muchos cambios de horario, pues aquellas cosas que puedas meter en horarios más o menos fijos, cuando digo fijos no me refiero exactamente, pero con una variación de más o menos una hora y media, pues intentar hacerlo. Es decir, que más o menos comidas o si cenas, cuando tienes turno de noche, cenas a esa hora, 8 y pico, pues los días que descansas o que trabajas durante el día, pues mantener también ahí esa comida, ¿no? Y lo mismo con el entrenamiento, o sea, buscar que aquellas cosas que puedes controlar se produzcan más o menos en horas similares y eso va a facilitar esa regulación circadiana. Después la parte del sueño, pues es la que menos control tienes y habría que hacer algunos ajustes como los que dije antes, pero iría un poquito por ahí. Y para el turno de noche, ¿consideras conveniente utilizar las gafas Blue Blocker, esas que bloquean la luz? No tiene ningún sentido porque piensa que las blue blocker lo que hacen es inhibir, o sea, evitar la inhibición de melatonina que se produce por las luces artificiales nocturnas, ¿no? Entonces tú cuando estás trabajando quieres estar alerta y por lo tanto no quieres una melatonina elevada. Quieres, porque al final evidentemente tienes que estar alerta y llevar las blue blocker lo que podría hacer es que tengas más somnolencia, ¿ok? Lo que sí tendría sentido es que cuando salgas de ¿a qué hora sales de ese turno nocturno? De noche a las 6, así de la mañana. Sales a las 6, que si es una época de verano, está a punto de amanecer, pues quizás cuando termines el turno que vas a irte a la cama, ahí sí tendría sentido que, por ejemplo, entre que sales, llegas a casa, pues lleves las blue blocker, incluso en tu casa, porque igual ya es de día, pero igual está tu familia con las ventanas abiertas y tú tienes que echarte a dormir un rato, pues ese espacio previo a echarte a dormir, sí tiene sentido usar las gafas blue blocker porque vas a intentar que esa melatonina pues no se inhiba en esa hora, 2 horas previas a acostarte para intentar que lo que vayas a dormir pues sea un descanso efectivo. Y siguiendo por el turno de noche, que para nosotros lo que te comentaba es lo más complicado, y sabiendo que para ti uno de los suplementos que recomiendas es la cafeína, el Mm. consumo de café por la noche, que es lo habitual, ¿qué opinas? Pues a ver, yo intentaría limitarlo a las primeras horas de ese turno. Sabemos que la cafeína tiene una vida promedio, depende bastante, ¿no?, de la genética de cada uno, pero de media tarda en desaparecer la mitad de la cafeína entre 6 y 9 horas. Y eso quiere decir que si tomas café a medianoche o a las 3 4 de la mañana, cuando quieras echar esa cabezada a descansar después de un turno nocturno, vas a tener todavía mucha cafeína en vena que va a impactar el descanso. Entonces, tiene sentido que tomes café antes del turno o a primera hora de empezar ese turno, pero intentaría limitar lo más posible la cafeína a partir de ese momento porque va a tener un efecto negativo después en el descanso al día siguiente. Y hablando de esa negatividad de la noche, muchos compañeros que prueban de todo para luego dormir, igual que has comentado anteriormente, que el último día que intentes aguantar un poquito más para luego ya por la noche intentar dormir bien.
Pero hay compañeros, pues eso, porque nos hemos tomado infusiones, Mm, melatonina y últimamente también he probado el magnesio. Incluso tengo compañeros que se llegan a tomar Nolotil o diazepam para dormir, ¿no? Ya mm. llegando a casos extremos. ¿Algún tipo de estas sustancias que sea así más conveniente y que no sea tan agresiva como puede ser un diazepam? Claro, la idea sería evitar esto, ¿no? Porque sabemos que sí, puede ayudar a que te duermas más rápido, pero sabemos que interfiere de manera importante con los ciclos de sueño. Em, a ver, son varias cosas. La melatonina es un suplemento muy usado para el descanso, pero en realidad para lo que más evidencia tiene, su principal efecto no es tanto dormirse antes o más profundo, que también, ¿eh? O sea, facilita que te duermas un poquito antes, pero sobre todo ayuda a regular el ritmo circadiano. Entonces, para mí la melatonina sí la tomaría después de varios días que trabajes por la noche, cuando ya pasas a un horario de descanso o turnos diurnos. Esos días donde seguramente estés todavía, tu ritmo circadiano se ve alterado por varios días trabajando de noche, esos días por la noche, antes de acostarte, una hora antes de acostarte, sí creo que un par de miligramos de melatonina te va a ayudar a recuperar lo antes posible ese ritmo diurno. Entonces, insisto, más que para dormir mejor, que también es para resincronizar lo más rápido posible ese ritmo circadiano. Y para el resto de días que te cueste dormir, las personas que tengan problemas para dormir, hay cosas como el magnesio, bisglicinato de magnesio es el que tiene efecto quizás más positivo en cuanto a favorecer el descanso. Glicina, 3 gramos de glicina son interesantes. Lo que comentabas, infusiones, pasiflora, valeriana, tila, ese tipo de suplementos más suaves también tienen cierta evidencia. Y iría por aquí. Hay cosas con menos evidencia como GABA, pero me quedaría con eso como planteamiento inicial, como algo que puede funcionar. Y luego intentaría considerar otros aspectos de la higiene del sueño, como decíamos antes, ¿no? Como el tema de las gafas Blue Blocker, como evitar pantallas o meterse en redes sociales una hora antes de meterse en la cama. Sabemos que la actividad física también favorece el descanso. Entonces, son muchas cosas y los suplementos pues, pueden ayudar, por supuesto, y algunos de estos son cosas que tienen evidencia y que podemos probar, pero no olvidemos el resto de factores de higiene del sueño que acompañan eso. Sí, además me consta, bueno, yo personalmente lo sufro y me consta por otros compañeros que les pasa igual, que después de trabajar esos 7 días de noche, pueden pasar 3, 4 días y ser las 2, 3 de la mañana y no poder dormir, no haber ese ritmo circadiano, no haber vuelto y a lo mejor tomarte melatonina y aún así te cuesta, ¿eh? Hasta que no pasan cuatro o Sí, sí. cinco días, no vuelves otra vez a tu vida normal, digamos. Sí, claro, piensa que en el fondo estás haciendo el equivalente de hacer un viaje transatlántico, ¿no? Y sabemos lo que ocurre ahí. Pues evidentemente hay una disrupción circadiana. Y además, aquí el aspecto negativo y complicado es que justo cuando estás recuperando tu ritmo circadiano normal, vuelves a entrar en el turno nocturno durante varios días y es volver a empezar ese proceso, ¿no? Entonces no hay ninguna solución mágica, o sea, al final también es verdad que hay personas que lo sufren menos que otras, hay personas que se adaptan más rápido que otras, pero bueno, este tipo de estrategias pues en el fondo pueden ayudar un poco. O si no, decir a los malos que por la noche no se sale y por la noche no se Exactamente. da. Bueno, yo creo que dejando ya de lado este lado, sobre todo el tema de turnos rotatorios y descanso por la noche y demás, pasamos a otro tema. Todos sabemos policialmente pues el peso que llevamos en la cadera, ¿no? Pues un chaleco, tanto el chaleco como con todo lo que llevas en el cinturón, pues más de 5 kilos puede llevar seguramente, más aparte las botas. Y hay mucha constancia de compañeros con lesiones y que llevan prótesis de cadera. ¿Recomendaciones para llegar a evitar esto, este tipo de lesiones? Uf. A ver, ahí lo principal, lo que más va a ayudar va a ser trabajar toda esa musculatura que sostiene esa zona, ¿no? Al final, pues evidentemente esos kilos ahí colgados en el cinturón durante horas, pues alteran la biomecánica, están generando ahí una tensión sobre esa zona del cuerpo y lo mejor que puedes hacer para evitar el impacto negativo de eso es contrarrestar con más masa muscular en esa zona, ¿no? Entonces, todo lo que puedas hacer por potenciar la musculatura, que a su vez sabemos que cuando trabajas esa musculatura, pues al final vas a fortalecer también toda esa estructura ósea, ¿no?
Entonces, intentar también ser más consciente de ese peso, que entiendo, claro, no lo puedes mover porque al final tienes que tener cada cosa en su sitio, ¿no? No puedes estar girándolo Sí. cada rato, tiene que estar cada cosa en su sitio, entiendo que esto es así. Pero quizás si puedas, estás un momento de pie, tal, puedes ser más consciente y apoyas ese peso para que no esté colgando de tu cadera. O sea, este tipo de prácticas más conscientes durante la jornada y luego, pues todo lo que hagas, como digo, por fortalecer esa musculatura con trabajo de fuerza, etcétera, pues va a hacer que ese peso constante ahí, pues tenga un efecto menor a largo plazo. Por ejemplo, el trabajo de sentadillas o peso muerto sería conveniente para esas zonas. Sin duda, sentadilla, peso muerto, hip thrust, haría también mucho trabajo más lateral, ¿no? Fortalecer también el glúteo medio, eh, fortalecer toda esa zona, la zona lumbar también, seguramente trabajo como Good Mornings sea interesante, trabajo de core, en el fondo también el core va a tener también que estabilizar ese peso, iría un poco por ahí. Que sigan tu programa de barra libre y estaría claro. Es un buen comienzo, sí. Luego, por ejemplo, también hacemos mucho tema de plantones o pasamos muchas horas, o pasamos mucho tiempo sentados en el vehículo y a lo mejor de repente tenemos un servicio que hay que salir urgente, subir escaleras, etcétera, para evitar algún tipo de lesiones que se producen a veces por esos cambios de 0 a 100. Mm. Recomendable. Bueno, ahí lo que recomiendo en general para personas con trabajos sedentarios y que es especialmente importante en el vuestro, que no es un trabajo, no sé cómo clasificarlo, sedentarismo intermitente, ¿no? Pues lo que dices, igual tienes que estar 2 horas en el coche y de repente echar a correr ahí detrás de un ladrón. Bueno, pero hay muchas horas, que será la mayoría seguramente, que no te estás moviendo como tal, ¿no? Es distinto si estás en el coche que si estás patrullando, caminando por la calle, que ya tienes un poco esa activación muscular y del sistema cardiovascular base. Pero esta recomendación, como decía, que aplica para todo el mundo, que son los snacks de movimiento, creo que son muy interesantes y lo puedes aplicar en todas partes, ¿no? ¿Qué son los snacks de movimiento? Pues se refiere a ráfagas de movimiento de cierta intensidad, media, tampoco alta, como subir escaleras rápido, como hacer unas sentadillas, como hacer unas flexiones, aunque sea contra la pared, y se ha visto que tan solo 5 o 6 snacks de movimiento al día de menos de un minuto, es decir, hablamos de 5 o 6 minutos a lo largo del día, pues ya son suficientes para contrarrestar muchos de los problemas asociados a la vida sedentaria y que además en este caso, por la pregunta que hacías, pues pueden ayudar a mantener pues cierta activación del sistema cardiovascular, muscular y que eso facilite después que si tienes que aumentar la intensidad del ejercicio, pasar de 0 a 100, pues que el riesgo de lesión de problemas sea menor, ¿no? Y alguien dirá, podría preguntar ya, pero esto puede estar en el coche 2 horas. Bueno, pues hay algunos snacks de movimientos sencillos que podemos hacer en el coche. Puedes estar en el coche y estar, por ejemplo, activando los glúteos, ¿no? Además, no se entera nadie. Activa los glúteos, unos segundos, sueltas, segundos, tal. Lo mismo con el core. Apretas abdominales, sueltas. O si el coche está detenido, pues también apretar los gemelos, ¿no? Como elevar los talones y se ha visto que eso también pues aumenta la oxidación de grasa en esos músculos, aumenta el riego sanguíneo. Entonces tienes este doble beneficio. O sea, por un lado, reduces los efectos perjudiciales de pasar mucho tiempo inmóvil y por otro, pues mantienes una mínima activación muscular y del sistema cardiovascular que puede, pues eso, facilitar la transición hacia una actividad física intensa de repente, ¿no? Perfecto. Pues nada, pues aquellos compañeros que lo estén escuchando, si ves a tu binomio que hace cosas raras en el patrulla, porque ha escuchado este Exacto. podcast. Además, del tema de este snap de movimiento, si no recuerdo mal, hace poquito con el Mago Mor, lo hablaste en su entrevista con él, que además la recomendamos en nuestro canal de Telegram, porque también hablabais de ella, que lo Sí, comentaremos luego. sí, sí. Dentro de tus programas que tienes, que hemos hablado antes, el de barra libre, ¿cuál sería el más idóneo para un policía? ¿O el desencadenado, efecto Kettlebell? O bueno, ya no está disponible, digamos, el de Unbreakable y Master Ring, que era Mm, el que más me gustaba, la verdad. Pero bueno, vaya. de los que tienes disponibles, ¿cuál sería el más conveniente? A ver, yo creo que una combinación de desencadenado y efecto kettlebell sería como la base de entrenamiento, ¿no? Que en el fondo, más allá de los nombres, se refiere a que trabajes con el propio cuerpo, que tengas un buen dominio del propio cuerpo
pues de flexiones, de dominadas, de desplantes, sentadillas búlgaras, ¿no? Trabajo de cuerpo completo en base al propio peso corporal. Y después efecto kettlebell, el beneficio que tiene es que incluye pues estas pesas rusas, ¿no? Las kettlebells, que son muy interesantes para trabajar la potencia, para mejorar el control de peso externo. Entonces, siempre digo que el primer paso es controlar el propio cuerpo en el espacio, y esto pues para un policía es fundamental, porque al final te vas a mover, vas a tener que pelear, que agarrar a alguien, controlar tu movimiento, mejorar tu propiocepción, pero luego también peso externo, ¿no? Tanto por ese efecto protector de simplemente aumentar la musculatura, como también vas a tener que manejar cargas externas y por tanto aprender a usarlas. En este caso, la kettlebell tiene este componente además de potencia, de ese componente más pliométrico que no logras con unas mancuernas o con máquinas de gimnasio tradicionales. Pues creo que la base para mí estaría ahí, y creo que después, también por lo que decíamos antes, meter algún ciclo de fuerza más pura, quizás 2 mesociclos de un par de meses, 2 veces al año. Podría ser algo interesante donde metas, por ejemplo, ya, a mí me gusta mucho la barra, ¿no? Pues los básicos de sentadilla, peso muerto, peso, o sea, press militar, etcétera. Y quien no quiera manejar peso libre, pues bueno, pues se puede hacer lo mismo con máquinas, ¿no? O sea, pues tu prensa de piernas, o la multipower, o lo que sea. Intentando trabajar un poco más esa fuerza bruta, para lo cual, pues la facilidad que te da de aumentar gradualmente las cargas, bien con una barra y con discos o en una máquina, que puedes aumentar pues, el peso gradualmente, es muy interesante, y es difícil lograr esas mejoras de fuerza máxima, por así decirlo, para que nos entendamos, únicamente con el propio peso o con kettlebells, ¿no? Y creo que con eso tienes un muy buen entrenamiento, sin olvidar tampoco, obviamente, pues ese entrenamiento un poquito más aeróbico, ¿no? De hacer quizás un par de sesiones a la semana en eso que llamamos ahora zona 2, ¿no? Esa intensidad que te permita mantener una conversación sin, sin llegar a fatigarse o sin llegar a que se entrecorte la respiración. También es muy interesante ese condicionamiento aeróbico básico. Y creo que algo así, pues ya distribuido en varios días, ¿no? Según lo que cada uno pueda. Lo ideal, pues hombre, sería entrenar 4 o 5 veces a la semana para incluir todos estos aspectos. eh, pero bueno, ahí dependiendo un poco de lo que cada uno pueda. Pero creo que eso es una muy buena forma, punto uno, de preparar oposiciones, las pruebas físicas. Creo que una estrategia así sería muy buena. Y punto dos, después ya como mantenimiento o mejora las capacidades ya a largo plazo. Sí, además esto iría a colación de la pregunta anterior de los beneficios, ¿no? Para la mejora de esas posibles lesiones, sobre todo de cadera, ¿no? De fortalecer Exacto. esa musculatura. Y aparte que nadie se olvide de nuestros oyentes, ¿no? De luego también ese entrenamiento de formación policial específica, ¿no? Que también es Claro, relevante. claro, claro. Has hablado del tema de oposiciones, de opositores, y yo en una de las charlas que has dado recomendabas a opositores que no se centren, o un beneficio que tenían tras el estudio era hacer algo de ejercicio, porque era una manera de cognitivamente luego interpretar mejor lo que han aprendido. ¿Podrías Mm. desarrollar? Sí, sí, esto viene un poco de esta idea clásica, de esta separación cartesiana, ¿no? De que el cerebro va por un lado, de que el cuerpo va por otro. Y el sistema educativo pues, se ha concentrado mucho en la parte puramente cognitiva y en enseñar a los niños, a estar sentados, escuchando al profesor, estar inmóviles, quietos, y luego, si eso, dejarles salir un ratito de recreo, ¿no? Y con el tiempo, pues lo que ha ocurrido además es que las horas de actividad física, de educación física, se han ido reduciendo, y se han añadido más materias, que no digo que no sean importantes, pero cada vez está más claro que ese componente de educación física, de juego, incluso de recreo, no es simplemente una forma de que los chavales pues aguanten el rollo que les metemos después en las horas de teoría, sino que es fundamental para aprender mejor. Al final, si volvemos un poco a nuestro pasado evolutivo, y a mí me gusta mucho entender de dónde venimos, ¿no? Este concepto de biología evolutiva, pues al final nuestros ancestros no aprendían allí en la cueva. Bueno, chicos, vamos a explicar aquí las teorías de cómo seguir las huellas de mamut. Pues no, o sea, aprendían en movimiento, ¿no? Y mientras
Te movías, aprendías y hoy sabemos que aprendemos mejor en movimiento. Y hay muchos estudios, por ejemplo, que comparan esto. ¿Qué ocurre si escuchas un podcast o lees una lección mientras hay algo de movimiento o si antes hay algo de movimiento o después? Y se ha visto que no importa mucho si es antes, después o durante, pero incluir sesiones de movimiento donde elevamos la frecuencia cardiovascular, por ejemplo, hace que se aprenda mejor. Los motivos, bueno, hay varios mecanismos propuestos. Uno de ellos es que esa actividad física eleva de manera aguda y puntual el BDNF, que es una especie de factor de crecimiento del cerebro, de las neuronas, y por tanto hace que se consolide mejor la información en el hipocampo. Y por tanto, pues eso, esta idea de bien antes o después de esa sesión de entrenamiento, pues incluir, perdón, entrenamiento de estudio, incluir movimiento, entrenamiento, algo que eleve la intensidad física. Y además de ayudar a establecer, a asentar esos conocimientos, pues tiene un componente también de reducir el estrés, que sabemos que es muy elevado en personas que estudian, sobre todo en los momentos cercanos a los exámenes, a las pruebas. Entonces tienes ese doble beneficio de que tiene un impacto directo, beneficioso en la retención y la asimilación de la información y que además tiene ese componente un poco de liberación de estrés que te hace pues, pues llevar mejor todo este proceso de oposición que es muy duro también cognitivamente y a nivel mental. Pues nada, pues ahí queda dicho para los opositores que también nos siguen. Para mí, Marcos, de todos tus libros que tienes, para mí la joya de la corona es, bueno, para mí, para muchos compañeros, el de Invicto, ¿no? Y además, he tenido la posibilidad de regalarlo a varios compañeros que por ciertas circunstancias, pero en cumpleaños o motivos X, se lo he hecho llegar. Tienes una nueva edición, que tiene ediciones, que el de Alex Maeso, ¿puede ser? No me acuerdo Exacto, el Alex apellido. Maese. Sí, una Que el otro versión día fui a ilustrada. comprarlo para regalar para un cumpleaños y en Amazon y ya no estaba disponible. No sé si es que estaba agotado o... Se agotó, pero bueno, ya debería estar la nueva tanda. Sí, que por ejemplo, que lo que hemos hablado hoy en el libro de Saludablemente, el tema de lo del trabajo turnos y demás, haces una investigación sobre ese tema. Y luego también recomendable el de Vive Más, ¿no? Que habla de esos factores de riesgo que hablamos, como a paliarlos un poquito. Bueno, y volviendo al tema de Invicto, que yo espero que algún día me lo firmes, nos encontremos y, Seguro. y me lo firmes. ¿Cómo puede beneficiar este libro que habla sobre la filosofía estoica en esa salud mental que hablábamos antes del tema policial? Mm. Bueno, pues a ver, Invicto surge como un intento de trabajar esa parte mental, porque me daba cuenta de que muchas personas, la mayoría, me atrevería a decir, no necesitan más información, sino necesitan más filosofía y psicología. Es decir, evidentemente, todo esto surgió del mundo de la salud, ¿no? Yo, pues, como hablábamos antes, tenía mis programas, la gente los compraba, le gustaban, sí, he aprendido mucho, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y no lo hago no porque no tenga la información adecuada, sino porque tengo pereza, porque me falta capacidad de estructurarme, porque me frustro cuando como algo que no debería o no sé cómo vencer esa pereza, esas pocas ganas de entrenar. Entonces, la idea de Invicto surgió realmente ahí, como esta idea que yo siempre planteo de que para lograr un cambio externo tienes que lograr primero un cambio interno. ¿No? Como intentar lograr ese cambio interno y darle a la gente herramientas que combinan filosofía ancestral con psicología moderna, es decir, no es solo filosofía estoica, sino que intenta darte una base filosófica, que creo que es muy importante y se ha perdido en el mundo moderno. La psicología es demasiado neutra, demasiado fría desde mi punto de vista, pero por supuesto aprovechar esas herramientas cognitivas, conductuales del mundo de la psicología, que evidentemente son prácticas y efectivas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mi foco inicial era ese y después mucha gente me empezaba a escribir diciéndome que le había ayudado muchísimo a justamente a prepararse unas oposiciones, a lidiar con las rumiaciones y la ansiedad y la incertidumbre y los miedos y los problemas, o gente que había tenido una pérdida y algunas ideas de Invicto habían resonado mucho, le habían ayudado a superar eso, o gente que muy ansiosa que gracias a leer Invicto había superado o reducido esa ansiedad, a entender lo que pueden controlar y lo que no. Inversores que gracias a Invicto me decían, ostras, por ahora entiendo mucho mejor, me gestiono mucho mejor las emociones,
deportistas de élite, ¿no? Que también encontraron lecciones muy valiosas en las ideas estoicas, ¿no? Que planteó en Invicto. Entonces me di cuenta de que ya casi sin planificarlo de ninguna manera, pues me di cuenta que siempre lo tuve claro, pero quizás el hecho de que tanta gente de campos tan diversos encontrase valor, pues confirma esta hipótesis de que en el fondo entender mejor nuestras emociones, saber canalizarlas mejor, saber plantearse objetivos y trabajar estos tres ámbitos, ¿no? Que yo en Invicto he sintetizado en tres grandes fases, ¿no? En visualizar con claridad, en actuar con determinación y en resistir con disciplina, pues que al final ayudan para todo, ayudan para cualquier problema con el que tengas que lidiar. Y por supuesto, pues los policías, tanto en la fase de preparación de unas oposiciones como después en su día a día, pues les va a ser muy útil, ¿no? En el fondo, tienes que lidiar con problemas en la oficina, evidentemente, problemas con los compañeros, con el jefe, con problemas, los propios peligros y la incertidumbre que tiene vuestro trabajo. Pues no sé, hoy salgo ahí fuera y alguien cuando tiene un trabajo de oficina, pues más o menos sabe lo que se va a encontrar cada día, ¿no? Puede haber alguna variación, un cliente enfadado, pero es lo que hay. Nadie va a entrar ahí en la oficina. Raro será que entre alguien con un cuchillo a hacerte algo en una oficina y, pues no sé, en un trabajo, por suerte, ¿no? En un trabajo promedio es difícil. Sin embargo, un policía, por definición, su trabajo es ir a donde hay problemas. Entonces, problemas reales, problemas de violencia, entonces necesariamente va a encontrar en mayor o menor medida violencia, riesgo real, donde mantener la cabeza fría y saber un poco separarte de esas emociones es literalmente eh, un tema de vida y muerte. O sea, no es un tema de que, bueno, soy inversor, pues voy a ganar un poquito más de dinero o menos. En la oficina, pues igual me promociona más o menos en función de cómo rinda. Pero policía, saber, tener capacidad de mantener, como digo, la cabeza bien fría, de saber separarse de sus emociones, seguir el protocolo, lo que ha aprendido a pesar del miedo, de la ansiedad, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Entonces creo que estas ideas estoicas han calado tanto, o también ha dado alguna charla en ámbitos militares. Pues militares son lo mismo, ¿no? Y estas ideas estoicas, pues en el ejército, en fuerzas especiales, pues son también claves y después, por supuesto, para lidiar con los problemas, pues pérdidas de un compañero o de una persona que intentaste ayudar en una situación, un atraco, un robo, lo que sea, y que no pudiste. Eh, en fin, en el fondo es lidiar con todo esto, que es muy importante para todas las personas, pero creo que quienes enfrentáis de manera diaria, pues peligros reales, que salváis a personas, que sufrís pérdidas de compañeros, lesiones, daños, violencia, pues creo que esta filosofía que viene de ahí, ¿no? Marco Aurelio decía esto de que la vida tiene mucho más que ver, o se parece mucho más al arte de la lucha que al arte del baile. Y Marco Aurelio, pues no olvidemos que los últimos años, casi décadas de vida, los pasó luchando con su ejército contra las tribus germanas que intentaban invadir el Imperio Romano, ¿no? Entonces sabía de lo que hablaba. Y llama la atención cuando lees sus meditaciones que muchos de esos párrafos donde hablaba de la tranquilidad, de la ataraxia, de la calma, los escribía en el medio de batallas o después de haberse enfrentado a un ejército enemigo y haber perdido muchos soldados y seguramente ensangrentado, ¿no? O sea, es decir, muchas de estas ideas surgen de estos contextos de lucha, de violencia, que por suerte en el mundo actual pues son muy infrecuentes, pero que las personas que tenéis ese papel de protección, pues vuestro trabajo es ir a donde están ocurriendo estas situaciones, que por suerte son pocas, pero cuando tu trabajo es ir a resolverlas, pues te las vas a encontrar, ¿no? Por tanto, creo que estas ideas del estoicismo, que insisto, es estoicismo combinado con psicología moderna, pues como herramientas mentales, como bálsamo mental, como una forma de ayudarte a enfrentar mejor las adversidades de la vida, trabajar también el propósito vital, pues son herramientas que todo el mundo debería tener, según mi punto de vista, algunas nociones, ¿no? Sí, tengo que reconocer que en Interpol, cuando nos dicen algún libro, pues siempre recomendamos libros de índole policial, ¿no? Pero el de Invicto siempre sale a la luz, ¿no? Y lo que te decía antes, personalmente, compañeros que se te abren y que están pasando por malos momentos personales, que luego eso le va a perjudicar en el trabajo porque no vas a tener la cabeza donde tiene que estar, pues se lo he regalado o se lo he recomendado y luego con el tiempo han venido y tú has dicho que esas dos, tres, cuatro cositas que se han podido llevar
pues han hecho cambiar mucho, ¿no? Porque esa gestión de las emociones, por desgracia, dentro de la policía no lo tenemos y como muy bien decías, pasamos esos 5 peores minutos, ¿no? Es típica frase que se dice, la policía pasa los peores 5 minutos de las personas. Pero es que lo que luego nadie dice es que además esos problemas que ellos han vivido, tú también te los vas guardando internamente. Claro. Y eso hay que saber gestionarlo porque si no luego te puede repercutir en tu vida personal. Y para mí Invicto es un libro que la verdad, tanto ese como el de Goleman de inteligencia emocional, los veo Sí, necesarios para mucha gente, incluso para adolescentes y para cualquier persona para el día a día. qué bien. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito porque yo tengo que decir, y así me lo han dicho mis compañeros, daría 1000 preguntas. Y antes cuando hablabas de deportistas de élite, me ha venido a la mente que me acuerdo que entrevistaste a Pau Gasol y ahora yo te estoy entrevistando y decir, no sé, para mí es ya te he dicho al principio y soy repetitivo, pero para mí es un orgullo. Además, creo que también entrevistante fue a Marcos Llorente, ¿puede ser? No lo tuve en el podcast, pero bueno, lo conozco personalmente. O sea, tengo buena relación tanto con Marcos como con muchos jugadores de élite, ¿no? O sea, conozco bien ese mundo. Sí, no, por eso es que me sonaba algo de eso y digo, coño, ya lo estoy Sí, sí, entrevistando yo y bueno, estoy orgulloso, la verdad. muchas gracias. Eh, vale, que antes de que me pierda, antes de pasar a la última parte, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, Ujú. y ya tengo que decir que hace unos meses estuvimos en el podcast a un compañero, a David de Morro, que es abogado y también fiscal, experto en protección de datos y demás, y nos hizo una entrada muy interesante de cómo puede la inteligencia artificial beneficiar al mundo policial y los perjuicios. Pero antes de pasar de lleno a eso, yo Ujú. te escuché una vez hacer comentar el problema del acoso escolar, ¿no? Del bullying. Y nosotros los policías, pues también tenemos que ir por desgracia, tenemos que ir a servicios de ese tipo, adolescentes que se suicidan. Y me gustó mucho cómo lo explicaste, porque incluso teniendo tu factor de referencia, tu familia, el grupo de pertenencia de tus amigos te dejaba de lado. ¿Lo puedes explicar para que el resto de compañeros lo entiendan cómo lo desarrollaste? Pues no recuerdo exactamente en qué contexto lo conté. Fue en una entrevista que te hicieron Ah, en YouTube, ajá. que la vi, y hablaba sobre el tema del grupo de pertenencia de tus amigos que te dejaban de lado, ¿no? Por todo ese acoso que te padecías y eso podía llegarte a llevar al suicidio. A mí la verdad es que me gustó mucho porque el tema de charlas adolescentes me gusta todo ese proceso Mm. y por eso era por si te acordabas, por si lo querías recalcar o algo y me gustó mucho cómo lo expresaste. O sea, no recuerdo exactamente cómo lo conté, ¿eh? Pero bueno, o sea, yo creo que es evidente que el tema del bullying es un problema serio. Sabemos que, como decía al principio, ¿no? El tema social tiene un impacto enorme. O sea, al final somos seres sociales y el hecho de sentirnos rechazados por el grupo, de hecho, hay pocas cosas que nos hagan sentir peor que ser rechazados por el grupo. Hay un aspecto muy importante en la salud mental que es el estatus. Y cuando el grupo te rechaza, en el fondo una, es una especie de asesinato social, ¿no? Y por tanto, cuando tú pierdes ese estatus, pues vienen esas ideas suicidas, ¿no? O sea, de hecho, el suicidio tiene mucho que ver con este sentimiento de vergüenza, de sentir que el grupo te rechaza, de sentir que has perdido tu estatus. Y esto nos afecta a todos, a cualquier edad, y es especialmente pernicioso y grave cuando ocurre a un niño o un adolescente que no tienen todavía formada su autoestima, su identidad. Entonces, insisto, es muy grave a cualquier edad, pero especialmente en esas épocas, ¿no? Entonces, pues creo que todos tenemos un papel o sea, punto uno, para vigilar que eso no ocurra. Y punto dos, creo que también tenemos estas ideas estoicas, o sea, algo que yo he dado clases no, charlas en colegios, en institutos, algunas en relación no directamente al bullying, porque tampoco es un tema que me sienta muy capacitado, la verdad, porque es una problemática muy, muy compleja, pero creo que darle a los chavales estas herramientas, ¿no? También ligadas con el estoicismo, con la psicología, sobre cómo lidiar
cómo mejorar la autoestima o cómo lidiar con esa adversidad, cómo poner en contexto las cosas que te pasan, pues al final ayuda mucho a reducir ese impacto. Que alguien lo puede interpretar como, no, estamos poniendo que sean los niños los que solucionen esto. No, para nada. Evidentemente, el contexto importa muchísimo, pero no olvidemos que estas cosas ocurren. O sea, al final, para bien o para mal, o sea, al final los niños, entre comillas, son crueles, ¿no? O sea, siempre vamos a señalar al distinto, siempre vamos a señalar al distinto. Y yo hablo en este contexto también, por ejemplo, cuando hablamos de la salud, pues muchas personas, uno de los obstáculos, de las barreras que tienen para mejorar sus hábitos es este, que cuando tú cambias de hábitos, eres rechazado por los demás. Si tú eres parte de un grupo de adolescentes, pues que fuma, que bebe, que esa es su vida, y tú de repente dices que tú no quieres ser eso, que tú quieres progresar y mejorar y cuidar tu salud y estudiar, etcétera, pues es muy fácil que seas rechazado por el grupo. Y si sientes que empezar a mejorar tus hábitos va a suponer esa muerte social que decía antes, pues quizás no lo hagas, o es muy probable que no lo hagas. Y por tanto tienes que también, punto uno, trabajar esa mentalidad y punto dos, necesariamente buscar otro grupo donde seas aceptado y donde tu comportamiento deseado sea un comportamiento aceptado y no solo aceptado, sino que ojalá que bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas al tema del bullying, pero creo que en el fondo son esos componentes, ¿no? De mejorar el entorno y luego, por supuesto, de darle las herramientas a los niños, a los adolescentes, para que intenten, pues, punto uno, identificarlo y punto dos, que sean conscientes bueno, que es algo temporal y es algo que no tiene para nada que suponer un trauma futuro, ¿no? Perfecto, pues nada, pues muchas gracias porque es que te lo escuché y has venido a decir lo que dijiste en aquella charla y la verdad es que me pareció interesante para divulgar, sobre todo a los policías que, por desgracia, tenemos que padecer ese tipo de servicios. Antes, cuando Sí. has hablado de Marco Aurelio, has hablado de la lucha y uno de tus primeros artículos que yo leí, bueno, el primero fue el de levantamiento de peso muerto, y otros hablaban del tema de deportes de contacto. Y venías Ujú. a decir una frase como que si todo el mundo supiera luchar, hubiera menos violencia. ¿Consideras que los policías deberíamos aprender deportes de contacto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, em, muchas veces ves vídeos, ¿no? Los típicos vídeos donde se ve, pues eso, como un policía gestiona a una persona agresiva o que quizás está drogada o que quizás está loca y que muchas veces terminan con un disparo y con una muerte cuando, evidentemente, si la persona está armada, pues, y te ataca directamente, pues no hay mucho más que negociar. Pero creo que muchas veces el hecho de tener ciertas herramientas, de poder reducir a una persona con mucha menos violencia y daño para la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que tú le das un puñetazo a una persona, pierde la conciencia, pues hay un riesgo alto de que o se mate o que termine rompiéndose la crisma, es muy peligroso. Sin embargo, yo qué sé, técnicas de Brazilian Jiu-Jitsu, yo tampoco soy un experto, ¿eh? Pero es evidente que si tú eres capaz de manejar, de tener ciertas nociones de reducir a otra persona sin pegarle un puñetazo y evidentemente sin pegarle un tiro, pues hombre, punto uno, el policía está más protegido si sabe defensa personal y sabe cómo reducir, neutralizar a otra persona, incluso en condiciones donde no tiene acceso a sus herramientas, por así decirlo, pues el policía está más protegido y la otra persona, que quizás simplemente estaba borracha, drogada, pues también está más protegida porque hay menos probabilidad de que termine con violencia, con golpes en la cabeza o con puñetazos o finalmente incluso con un disparo, ¿no? Entonces, sí creo que ese tipo de prácticas, deportes, técnicas, como quieras llamar, de defensa personal en el fondo, pues son interesantes, por supuesto. Vale, pues ahí queda dicho. Y ahora sí, ya pasando vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, que, bueno, creo que este miércoles, ¿no? Terminamos el curso que estás haciendo con tu hermano, que yo le he recomendado a mucha gente. No sé si vais a hacer una segunda edición, si lo vais a dejar en abierto para que otras personas lo puedan ver en diferido. Pero yo lo recomiendo y además, pues, gracias a tu curso, a mí personalmente
muchas tareas policiales me las ha agilizado, que al final es eso el objetivo. ¿Qué puedes hablar de la inteligencia artificial y en qué consideras que podría beneficiar al colectivo policial? Pues a ver, la inteligencia artificial, no quiero sonar aquí demasiado hiperbólico, pero yo sí creo que es algo transformador. O sea, hay ciertas tecnologías, ¿no? Que cuando las descubrimos, pues tienen ese efecto realmente transformador. Y si echamos la mirada atrás, pues hay algunas como aprender a escribir, ¿no? Que es algo relativamente reciente, ¿no? Pues desde que aprendimos a escribir inicialmente en tablillas de arcilla hace 7.000 años, 6.000 años, no mucho más, pues cambió la historia. Después, yo qué sé, la imprenta, ¿no? Pues poder ya replicar libros a escala, y después la revolución industrial, ¿no? Y el motor de combustión, y después la televisión, y después Internet. O sea, mirando atrás, podemos establecer unas pocas tecnologías que han sido realmente transformadoras, pero no hay muchas. Ha habido, pues no sé, depende de dónde pongas el umbral, 5, 10, no muchas, en miles de años, y creo sin duda que esta inteligencia artificial es una de ellas. No sé si está al nivel de Internet, si está al nivel de la imprenta, de la escritura, pero sin duda la naturaleza es totalmente distinta. Es decir, no es una progresión sobre algo que ya existía, ¿no? Pues que hacemos un motor un poquito mejor o energía nuclear un poquito mejor, no, es algo totalmente nuevo, en gran medida por su naturaleza, por su forma de concepción. Y esto pues abre la puerta a un montón de posibles beneficios y, ojo, también posibles riesgos, ¿no? Entonces aquí hay un debate un poquito más filosófico de hacia dónde va esto y si seremos capaces finalmente de desarrollar eso que se llama inteligencia general. No lo sabemos, pero como explicamos en el curso, más allá de especulaciones del futuro, la pregunta es qué podemos hacer con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Por ser más concretos, con ChatGPT 4 o con Gemini o con Cloud o este tipo de herramientas. ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta es mucho, mucho. Hay cosas que no se pueden hacer, por supuesto. Hay limitaciones, evidentemente, ¿no? Pero se puede hacer muchísimo. Y en el caso vuestro concreto, pues si vamos al caso de personas que están estudiando unas oposiciones, pues es una herramienta súper potente para estudiar oposiciones, para mejorar todo el proceso de aprendizaje, de retención de información, de realizar test de prueba. O sea, es una herramienta muy, muy, muy potente para aprendizaje. De hecho, es donde más gente mostró interés en el curso, y la última clase que haremos este miércoles, como bien decías, pues tiene un componente importante de profundizar en eso, en usar ChatGPT para aprender mejor, para potenciar el proceso de aprendizaje. Gestión del conocimiento en general es fundamental. Y después, en el día a día, pues entiendo que depende mucho más ya o sea, entiendo que en la policía pues hay distintos tipos de trabajo, ¿no? Será distinto el que está en trabajo más administrativo, más de patrulla, etcétera, pero seguro que tenéis que rellenar informes con frecuencia, hacer informes, reportes, pues todo esto, la posibilidad de hacer reportes nuevos a partir de poca información, a partir de ejemplos previos, pues es súper potente, ¿no? De usar plantillas, de complementar información, de tanto información a partir de bases de datos propias, documentación que tú le aportes, como de buscarla en su enorme base de datos de Internet, en todo el conocimiento, en los modelos que ya ha aprendido bueno, pues estas tecnologías, y por tanto rescatar esa información y dártela en el formato que tú necesitas para la actividad que tengas que hacer, ¿no? Pero te lo pregunto yo a ti, ¿no? Como experiencia, en el caso de una persona que ha hecho el curso y que tiene un trabajo específico de policía, ¿cómo la usas? ¿En qué crees a nivel personal que te ha ayudado más? Pues mira, a nivel profesional, por ejemplo, lo que has comentado, el tema de oposiciones, pues probé meter un tema de la oposición y le dije, pues mira, ponme 100 preguntas tipo test, ponme la mitad que sean sencillas, otras un nivel intermedio, otras avanzado. Y en menos de un minuto tenía las 100 preguntas y luego le dije, ponme las respuestas y te las ponía. Luego le especificaba, yo, pues mira, de este apartado, que es más normal que te pongan preguntas, hazme una batería más grande. Y luego otra parte de la oposición que nosotros hacemos son supuestos prácticos. Le dije, vale, y ahora sobre este tema concreto, desarrollame un supuesto práctico y le puse un ejemplo de lo que suelen poner
y en un momento, en menos de pues, en 10 segundos, tenía varios supuestos prácticos. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, me llamó mucho la atención una de las primeras clases que hizo tu hermano de desarrollar informes y demás. Y pues bueno, le dije que si me podía confeccionar un atestado policial, un 384. Un 384 es un delito de conducir un vehículo a motor, un ciclomotor, sin haber tenido nunca el permiso. Le puse ese caso y me llamó mucho la atención porque le dije la calle tal, vehículo modelo marca y porque le hay que poner matrícula, conductor tal. Y nada, es que en 30 segundos tenía un atestado desarrollado, que es lo que a mí me puede costar, pues a lo mejor entre unas cosas y otras, pues 30, 40 minutos, también es sencillito, pero me llama mucho la atención porque nosotros tenemos que adjuntar la base, el fichero de ese de la Dirección General de Tráfico, como que realmente no ha obtenido ningún permiso. Y me lo recalcó, me dijo que consultada la base de la Dirección General de Tráfico, esta persona no tiene permiso. Y eso me llamó mucho la atención y dije, llegaste a ese punto concreto. Lo he utilizado para responder alegaciones, ¿vale? Cuando se hace un recurso, una denuncia para contestar alegaciones. Y luego, otro caso que lo he utilizado, por ejemplo, una noche, ¿no? Un tema que ya me sabía, ¿no? Digo, vale, si me da la respuesta correcta, porque era un caso muy concreto, un tema de un vehículo era que tenía placas temporales belgas. Le hice la foto, que fue una de las veces que cuando te acuerdas que cambió, que ChatGPT el 3 y medio pasó al 4 y ya te dejaba subir fotos de forma gratuita, pues le hice una foto a la matrícula y que sabía que estaba caducada y le dije, explícame qué es esta matrícula y si la situación está regular. Me respondió como si yo estuviera en Bélgica y le dije, no, estoy en España y me especificó, me hizo tal, 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 por los artículos que se denunciaba y por qué estaba caducada. Entonces yo ahí la verdad es que flipé. Sí, pues tú lo has explicado mejor que yo podría, ¿no? Porque tienes el conocimiento técnico, práctico de la policía. También hago una advertencia importante, ¿eh? Como explicamos en el curso, no olvidemos que ChatGPT, entre comillas, alucina. Sí, ¿A qué sí. nos referimos con lo de que alucina? Pues que hay información que si no tiene, se la inventa, ¿no? Es verdad que cada vez alucina menos, cada vez es más preciso, pero es muy importante que nadie coja lo que genera automáticamente GPT y lo presente. Ah, aquí está, ojo, no, tienes que validar la información. El ejemplo que ponemos, creo que es una forma buena de pensar en esto, es piensa que tienes un becario inteligente. Tu becario inteligente es ChatGPT, pero si tienes un becario para hacerte el informe, pues ese informe lo revisarías, ¿verdad? Y que los datos, oye, que cuadran, el becario te ha hecho el trabajo, pero tú lo revisas, validas que está bien y luego ya lo pasas a tu jefe o lo que tengas que hacer con ese informe. No coges ese informe A, venga, para mis superiores. No, no funciona así. Tienes que revisar, pero ese trabajo previo que te ha hecho ChatGPT, pues te ahorra 10, 15, 40 minutos, ¿no? Y eso lo repites varias veces al día durante días y al final es un ahorro de tiempo enorme, mejoras la calidad de tu trabajo y mejoras muchísimo la productividad, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente. Y luego está mucha gente con el miedo, pero esto nos va a quitar el trabajo. Y un poco nuestra respuesta es, a ver, la inteligencia artificial va a quitar la inteligencia artificial usada por personas, o mejor dicho, personas que usan inteligencia artificial van a quitar el trabajo a las personas que no usan inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial por sí sola no va a hacer gran cosa de momento. Ya veremos a futuro si se logra esta inteligencia artificial general, como decía. De momento, la inteligencia artificial tiene que ser guiada por una persona. Las Sí. personas que sean capaces de guiar y de usar y de aprovechar el potencial de esta inteligencia artificial van a dejar atrás, sin duda, a las personas que no se sumen a esa tecnología. Y por eso creo que es un momento muy importante para que la gente empiece a usarlas. Y respondiendo un poco tu comentario más que pregunta, inicialmente cerramos las plazas cuando empezamos el curso, que eran clases en directo, pero luego mucha gente, una oleada de gente, oye, que me he perdido esto, pero quiero aprovechar el verano, por favor, porque no vamos a hacer más ediciones, al menos este año. El próximo seguramente sí, con nuevas tecnologías seguro que surgirán en los próximos meses. Y lo que decidimos es abrir plazas ahora para ver, aunque sean las clases en diferido, que en el fondo lo importante es ver ese contenido, durante el verano, ¿no? Entonces hemos abierto ahora estas plazas para que la gente pueda acceder porque creemos en realidad que es una tecnología tan potente a día de hoy y mucho más potente que va a ser en los próximos meses. Y cuanto antes empieces a desarrollar la capacidad de usar estas herramientas, pues más productivo vas a ser en el ámbito profesional y también mostramos muchos casos de uso en el ámbito personal.
desde organizar un viaje ahora en verano, a hacer de tutor personalizado para tus hijos, a diseñar tus rutinas de entrenamiento, tu dieta. O sea, hay un montón de casos de uso porque el potencial que tienen pues, es enorme, la verdad. Sí, no, yo la verdad que lo he utilizado, por ejemplo, lo que has dicho, para unas vacaciones que voy a hacer en un par de meses, pues oye, lo que hablabais, ¿no? El tema de que voy a estar tantos días, qué sitio me recomiendas, mi familia está tal, tal, voy a estar X de días, qué me recomiendas, sitios, etcétera, o incluso para la elección de un móvil, ¿no? Dentro de el Sí, precio y tal, ¿qué móvil me recomiendas? Y la verdad es que es lo que tú has dicho, ¿no? Te lleva bastante, te guía. Y reforzando a lo que has comentado antes de si nos va a quitar el trabajo o no, me gustó mucho la respuesta del mago Mor que dijo que solo se le iba a quitar a los tontos que no aprendían a utilizar la inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, en el tema de la asociación, lo utilizamos también para el tema de los mensajes de, oye, pues mira, este artículo que hemos leído, sácanos los puntos principales y haznos un comentario para publicar en redes sociales, ¿no? En Telegram y ya te lo pone con negrita, te claro. pone... Y a lo mejor lo que tú te tirabas escribiendo, pues a lo mejor 5 8 minutos o 10 pues es que en 10 segundos te lo hace, haces un copia y pega y lo publica y es lo que te has dicho, vas optimizando ese tiempo, ese rendimiento y yo lo he recomendado a muchos compañeros y familiares y amigos, porque es lo que tú has dicho, es una herramienta muy potente y es Sí. necesaria que se conozca. Y a mis familiares más pequeños también les hago hincapié de que hagan uso, de que lo aprendan y que los padres que no tengan miedo, ¿no? Porque dicen, no, es que hace los deberes con eso y no me estudio. Bueno, lo que comentáis, ¿no? Pues guíales que el primero que lo busquen y luego ya pues que refuten y que comparen y demás. 100%. O sea, es verdad que lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? El peligro de estas tecnologías, como todo, es que atrofien parte de nuestro cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que el uso constante de los GPS, de los navegadores, pues hace que se atrofie la memoria espacial que está en el hipocampo, ¿no? Que nos ayuda a orientarnos. Bueno, pues es lógico, si nunca usas esa capacidad de orientación, pues la vas a perder, es evidente. Y en este caso, pues hay este concepto que me gusta, que se lo escuché por primera vez a Mariano Sigman, del sedentarismo cognitivo, que quiere decir que si para cualquier actividad tu primer impulso es tirar de ChatGPT, pues al final eso va a hacer que no desarrolles pues ciertas o que pierdas ciertas capacidades, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hacer ese esfuerzo de yo cómo plantearía esto, cómo lo orientaría y después le consultas a GPT, oye, tengo esta idea, compleméntala, mejórala, qué cosas no estoy viendo, o he escrito esto, dime cómo lo orientarías mejor, qué corregirías, pero haz ese esfuerzo inicial, porque si nunca lo haces y al final todo lo derivas a ChatGPT y tú solo haces una revisión posterior, pues al final pierdes parte de tu esencia, yo creo, ¿no? Entonces se trata de usar estas herramientas pero sin depender en exceso de ellas, porque creo que vamos a perder algo también valioso. Entonces, como siempre, equilibrio. Exacto. Y ya por último, Marcos, que yo me tiraría, ya te lo he dicho, me tiraría más tiempo contigo, me tiraría ahora, pues para mí es un honor el poder entrevistarte. Yo Qué sé que gusto. eres un gran amante de los libros, que lees mucho. ¿Qué libros podrías recomendar para nuestro colectivo? Pues, me cuesta mucho recomendar libros porque siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, depende mucho de tu momento vital, depende mucho de con qué estés lidiando, depende mucho de qué problemas tengas. Em, O sea, yo creo que libros en general que te ayuden a entender mejor el mundo son muy útiles, a entender mejor también tu cuerpo, a entender tus emociones. Por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho y he hablado poco de él, así que voy a aprovechar, se llama Bill Bryson y él tiene, por ejemplo, desde un libro que te ayuda a entender el mundo, que se llama de hecho una historia de todo. Bueno, en inglés es así, en español no sé cómo se traduce, pero bueno, una historia de todo. A History of Everything. Tiene un libro que se llama también The Body, que en español creo que es El cuerpo, una guía para usuarios o algo así. Este tipo de libros que te ayudan a entender un poco el mundo, te ayudan a entenderte a ti mismo, son fundamentales. Y luego libros que te ayudan a entender
tus emociones, a regular tus emociones. Y ahí, pues claro, además de Invicto, pues creo que libros, me gusta Ryan Holiday, El obstáculo es el camino, ¿no? También personas que estén enfrentando adversidades, creo que es un muy buen libro. Y recomiendo, por supuesto, los clásicos, que sé que no son quizás, no recomiendo leer los clásicos de Séneca, de Marco Aurelio y tal para empezar, porque se pueden hacer duros, pero una vez que leas, que hayas leído algún libro más contemporáneo de introducción al estoicismo, irte a los clásicos, pues creo que también es una muy buena forma de profundizar. Bueno, yo si me dejas que te recomiende uno que me gustó mucho fue el de John Kavan-Zinn, el entrenador de McGregor, el de unas veces se gana y otras se aprende. La verdad es que ese también me gustó mucho. Y ya, pues nada, muchas gracias, Marcos. No terminaría nunca la entrevista, pero bueno, tenemos que cerrarla. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo. Y nada, un placer de parte de Itepol. Y aquí tienes la audiencia para despedirte como quieras. Muchas gracias. Pues nada, desde aquí os envío un abrazo para todos, tanto a los que estáis estudiando, preparándoos para esta gran profesión, ¿vale? Que al final es tan necesaria para la protección y la seguridad de todos, y para la gente que nos escuche, que quizás ya es policía, ¿no? Pero sigue ahí conectada, pues hecho. Primero, gracias por el trabajo que hacéis y esperamos que esta pequeña charla y trabajo que hago en general pues os pueda ayudar de alguna manera. Muchas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar? Que se me ha olvidado decírtelo. Bueno, pues fitnessrevolucionario.com, digamos que esa es mi casa en internet y a partir de ahí está todo conectado, las redes sociales, el canal YouTube, el podcast y ese es el epicentro. Pues nada, Marcos, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la Muchas próxima. gracias. Podcast Itepol.